continuam a falar do Real Madrid, eu continuo a fugir, mas a fugir com toda a honestidade. Não tive nenhum contacto, nem com o Presidente, nem com nenhuma das pessoas importantes na estrutura, e por decisão minha, decisão igual a outras que tive parecidas ao longo da minha carreira, principalmente agora numa fase final de épocas, eu não falo com ninguém. Portanto, eu no tive ningún contacto con el Real Madrid, no tive. Bueno, son palabras de José Mourinho esta mañana en la rueda de prensa previa al partido de Liga que tiene que disputar el Benfica. No está mintiendo, no miente Mourinho, no es una persona que engañe ni en ruedas de prensa, ni en las declaraciones o en las entrevistas que se le hacen. Es cierto que Mourinho personalmente ha hablado en varias ocasiones con Florentino Pérez, pero no desde que se habla de la posibilidad de que él sea entrenador del Real Madrid. Entre otras cosas porque el presidente hace 3 semanas no consideraba la posibilidad de incorporar a Mourinho. Lo decíamos hace un tiempo que el objetivo número 1 era Jürgen Klopp y que en la recámara había varios entrenadores y que cuando se le preguntaba al presidente sobre la posibilidad de incorporar a Mourinho, él decía que no estaba entre los hombres que podían tener una oportunidad de entrenar al Real Madrid la próxima temporada. Yo creo que ahí el presidente tampoco decía toda la verdad. No decía, era aquello del never, 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 negamos, pero yo creo que sí, desde un principio, Jürgen Klopp era el objetivo número 1 y el segundo en esa lista de preferencias era José Mourinho. Por tanto, no ha habido, es verdad, ningún tipo de conversación entre José Mourinho y Florentino Pérez. Tampoco la ha habido, hasta donde yo sé, entre José Ángel Sánchez, que es, digamos, la extensión del presidente en estos casos, es el que negocia, el que habla. Tampoco ha existido ningún tipo de conversación entre José Ángel Sánchez y José Mourinho, hasta donde yo sé. Pero sí ha habido contactos entre representantes del Real Madrid y representantes de José Mourinho, y en esas conversaciones y en esos contactos se han empezado a sentar las bases de lo que va a ser el futuro contrato de José Mourinho y el Real Madrid. Y yo diría que al 100% el contrato o el fichaje de José Mourinho por el Real Madrid tan solo está pendiente de la llamada de Florentino Pérez para firmar ese contrato. Mourinho no ha puesto ninguna condición. José Mourinho arde en deseos de volver al Real Madrid, entre otras cosas porque cree que tiene una asignatura pendiente. Yo también lo creo y muchos aficionados del Real Madrid. José Mourinho, no lo podemos olvidar, es el que sienta las bases, a pesar de que gente que no quiere bien a Mourinho diga que no, que iba a dejar el Madrid absolutamente quemado, arrasado, pero la realidad es que tanto Mourinho como muchos aficionados del Real Madrid saben que el que sentó las bases para lo que después vino, y eso también lo sabe Florentino Pérez, es José Mourinho. De hecho, no olvidemos que a José Mourinho se le ofreció la renovación y fue tras su negativa cuando se decidió incorporar a Ancelotti como primer entrenador del Real Madrid. ¿Por qué no se ha anunciado y por qué no se ha ido hacia adelante si ya existe un principio de acuerdo? Bueno, pues porque, como bien ha explicado también hoy José Mourinho, tiempo habrá. Evidentemente, no sería elegante ni por parte del Real Madrid, que tiene todavía un entrenador que se va a sentar en el banquillo hasta final de temporada, que es Álvaro Arbeloa, ni tampoco sería elegante por parte de José Mourinho
con el Benfica anunciar antes de que acaben las temporadas el fichaje de José Mourinho por el Real Madrid. Ya les adelanto, o creo que lo he dicho hace un momento, José Mourinho no ha puesto ninguna condición. José Mourinho arde en deseos de volver al Real Madrid, por lo que contaba hace un momento, porque él cree que tiene una asignatura pendiente, para con él mismo y para con el Real Madrid. Y él está convencido que esa Champions que no consiguió, a pesar de llegar 3 veces a semifinales, a pesar de estar tan cerca como en los penaltis en aquella eliminatoria con el Bayern de Múnich, él cree que Europa y la Champions le debe el ganar una Champions con el Real Madrid. Por eso no ha puesto condiciones. Él es consciente de lo que se va a encontrar. Él sabe que no es un momento bueno para venir al Real Madrid. Pero eso ya lo sabía también en el 2010. En el 2010, José Mourinho llega a un Real Madrid que, como muchas veces hemos recordado, venía de caer las últimas temporadas en octavos de final. No es que jugara a cuartos, no es que jugara a semifinales, no es que llegara a la final, no. Y José Mourinho, en cambio, venía de ganar con el Inter la Champions de esa temporada. Por tanto, eso no le asusta. Y por eso José Mourinho no le ha puesto condiciones al Real Madrid. Alguien me dirá, pero escúchame, ¿cómo puedes estar diciendo de que si Mourinho no ha puesto condiciones o ha dejado de dar condiciones si no ha hablado directamente con el presidente ni con José Ángel Sánchez? Bueno, no hace falta que hable Mourinho directamente con José Ángel Sánchez o con Florentino Pérez. Lo decía antes. Hay mucha gente que puede hacer llegar las exigencias o los deseos de José Mourinho para hacerse cargo del Real Madrid. Mourinho no ha puesto exigencias, ni de tema económico, que yo creo que es lo que menos le ha importado siempre, ni del tema deportivo. Él es consciente de que hay una buena plantilla, es consciente de que necesita renovar o incorporar a gente que refuerce esa plantilla, sobre todo en según qué posiciones, en la defensa, en el centro del campo. Pero Mourinho siempre ha trabajado también con lo que ha tenido. Tampoco ha sido un entrenador que a las primeras de cambio diga, es que tengo que traer a 4 o 5. Pero de momento no ha pedido nada. Lo que sí está es dispuesto a incorporarse en la situación y consciente de la situación que está en el equipo. Si va a seguir Valverde, si no va a seguir, si va a seguir Tchouaméni, si no va a seguir, si se va a poner en el mercado a Vinicius y no se va a poner, creo que eso es algo que decidirá Mourinho una vez se incorpore a la plantilla del Real Madrid. Hay algo que también ha conseguido y que creo que es lo que definitivamente ha hecho que la decisión esté tomada en el Real Madrid, que es la situación en la que se encuentra el equipo o la plantilla y sobre todo también en la reacción que han tenido los aficionados en las últimas semanas. Yo decía el otro día que todo lo que ha pasado esta semana y la anterior le abre el camino a José Mourinho. ¿Por qué? Porque es que ya no hay ni división de opiniones. Yo decía que Mourinho, con respecto a otros entrenadores, generaba división de opiniones, pero es que los otros entrenadores de los que se hablaba, excepción hecha de Jürgen Klopp, es que no generaban ni división de opiniones. Y eso también lo saben en el club. Es que si hace 2 semanas hacemos una encuesta,
Pues yo no digo que la balanza se decantara a favor de José Mourinho. Si hasta podía ser un 55-45 en contra. Pero es que los otros no generaban ni esa división de opiniones. Es que mayoritariamente, cuando tú hablabas de Allegri, cuando tú hablabas de Conte, cuando tú hablabas de Pochettino, es que la balanza se decantaba 70-30, 60-40, 80-20. Opinión mayoritaria de que no vinieran. Mourinho, generando división de opiniones, yo creo que ahora ha conseguido, no solo entre los aficionados, es que también entre los medios de comunicación, o muchos medios de comunicación que no veían lo bueno de que el Real Madrid fichara a José Mourinho. Por aquello, ya sabéis, ¿no? De la imagen, de que genera mucha tensión, de que divide a la afición. Bueno, todas esas cosas que se le echan en cara a Mourinho, que si casi todas sus decisiones son una guerra, es que va a generar también división en la plantilla, más división, más de verdad. Pero además decir eso es no conocer a Mourinho. Si Mourinho lo primero que hace al llegar a sus clubes es hablar con sus jugadores e intentar convencerlos de que si le hacen caso y siguen lo que él les pide, el éxito va a llegar. Si lo hizo en el 2010 en el Madrid y lo ha hecho en los equipos que ha ido. El Benfica cuando llega, que dice, no, es que viene de fracasar. Joder, fracasar. Si no han perdido un partido de liga desde que llegó. Si es que nos ganó en la fase preliminar de la Champions. Si es que nos creó muchos problemas en la eliminatoria. Pero también es verdad que tiene lo que tiene. Pero bueno, insisto, volviendo otra vez al margen ya de las bondades o de las críticas que se le puedan hacer o de los defectos de Mourinho, la realidad es que ya hasta los más reacios, a lo mejor es porque ya dice, si ya no queda más remedio, pues habrá que aceptar que venga Mourinho. Pero hasta los más reacios de los medios de comunicación aceptan y tampoco ponen el grito en el cielo porque el presidente toma la decisión que va a tomar o que ya ha tomado, que es la de fichar a José Mourinho para ser el entrenador del Real Madrid. ¿Cuáles son las condiciones? 3 temporadas. 3 temporadas va a firmar José Mourinho como entrenador del Real Madrid, que coinciden con el mandato que le resta a Florentino Pérez como presidente del equipo del club madridista. Y poco más. ¿Cuándo se va a hacer oficial el fichaje de José Mourinho por el Real Madrid? Pues en cuanto acabe la temporada. Con lo cual también se cumple otro de los deseos que tiene Florentino Pérez. Por eso también habíamos descartado a muchos entrenadores que sonaban, pero que ocupaban cargos de seleccionadores en sus respectivos países o en las selecciones donde ellos estaban. Se cumple otro deseo, que es que el 4 de junio el futuro entrenador del Real Madrid esté ya trabajando, pensando y preparando la próxima temporada. Por tanto, la información que yo tengo no es opinión, no es sensaciones, no. La información que yo tengo es que José Mourinho fichará por el Real Madrid cuando tanto Benfica como Real Madrid acaben la temporada, firmará por 3 temporadas y se incorporará el 4 de junio para empezar a trabajar con lo que va a ser el Real Madrid de la temporada
26-27. Y hasta aquí, poco más os puedo contar. Creo que es suficiente. Yo siempre os he dicho que, aunque a veces pueda pensar que me contradigo, lo que siempre os digo es que cuento lo que sé. Cuento lo que sé. Y igual que decía hace 3 semanas que en el Real Madrid o Florentino Pérez negaba que fuera el objetivo número 1 José Mourinho, y no negaba que el que lo era Jürgen Klopp, pues bueno, pues como pasa en todo esto. Sí es verdad que no solo negaba que fuera el objetivo número 1, es que el presidente decía aquello de never, never, never. O sea, never, never, never. Bueno, pues de never, 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 pues como pasó con el tema de David Beckham, una semana después de decir never, 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 pues estaba fichado por el Real Madrid. Ahora estamos en la misma situación. Será un mes después de decir never, 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 cuando José Mourinho, para alegría de muchos entre los que me encuentro, firmará por el Real Madrid y se hará cargo del equipo madridista para las próximas 3 temporadas. Que sepáis que tenemos una charla imprescindible que lleva ya, creo que ya cerca de las 100.000 visitas, no os digo más, con José Miguel Villarroya en YouTube, y que hoy tenemos cita en el casino, tanto en Twitch como en YouTube, ¿vale? A partir de las 8:30 empezamos para que contemos lo que acontece en el Clásico. Como soy, lo que deseaba el otro día, que digo, es que hagan el ridículo estos tíos, ¿no? Ahora ya el corazón otra vez vuelve a imponerse. Y ya estoy nervioso, ya estoy deseando que empiece el partido y a ver si podemos meter media docena, pero al revés. Nosotros al Barça. Aunque no sirva de nada. Pero bueno, el corazón puede más que la cabeza, puede más que la rabia o el enrabietamiento, lo enrabiado que estaba con lo que estaba pasando en el Real Madrid. Y bueno, a ver si por lo menos retrasamos un poquito más el alirón del Barça. Nada, que si es la primera vez que estáis por aquí, que os podéis suscribir, que es gratuito, y que estamos en directo todos los días, de lunes a jueves a las 8:30 y los viernes a partir de las 10 de la mañana, ¿vale? Muchas gracias, dejadme comentarios, ¿vale? Aunque sean insultantes incluso. Hasta luego.